Vamos a comenzar entonces este nuevo bloque, el bloque en el cual nos vamos a enfocar en el estudio de los profetas, tanto mayores como menores, que ministraron en el tiempo que venimos estudiando hace rato, que es el reino dividido. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre Santo, Señor, encomendamos a ti este estudio, encomendamos a ti este tiempo y te agradecemos por la posibilidad que nos das de reunirnos a través de esta plataforma, de esta forma tan especial, tan particular, poder invertir en lo divino, poder invertir en la capacitación que nos permite conocerte más a ti y también, Señor, poder perfeccionar nuestro obrar, nuestro caminar, nuestro transitar en la tierra, para darte gloria primeramente, Señor, y para impactar en las vidas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esperen que... Ahí estamos. Vamos a dar comienzo a este tiempo de estudio con, ya les había dicho, esperen un segundito, ahí estamos. Los profetas del período del reino dividido. Bien, ese es el tiempo que nos compete en este momento y vamos a empezar. Entonces, lo que sí me gustaría que tengamos unos breves minutos es que miren esta plaquita que la voy a ir mostrando a medida que vayamos pasando por cada uno de los profetas. Yo el listado se los pasé, el listado en el orden en el cual los vamos a estudiar. Cuestiones para aclarar. Las fechas, ustedes ven que el cuadro tiene fechas y es muy puntilloso y muy específico. No podemos ser dogmáticos en las fechas porque hay cosas que no conocemos a la perfección, ¿sí? El estudio de la historia no nos permite ser dogmáticos y pueden encontrar otro material que difiera en algunos años con la plaquita que yo les pongo. Yo de los materiales, distintas fuentes que se pueden encontrar, escogí esta como las fechas a publicar, pero si alguno de ustedes tiene una fecha que varía en algunos años, bien, es resultado de que no se puede ser puntilloso y dogmático respecto a las fechas, porque las fechas el Señor no las dice, al menos no en todos los casos. Con respecto a los años de ministerio, a algunos de los profetas es más fácil identificar el tiempo de ministerio, otros surge de la tradición judía y otros son simples cálculos en función del el relato o el contenido del libro. Así que volvemos a lo mismo que yo decía recién. No voy a ser dogmático y si alguno encuentra un material y lee y encuentra que Abdías sirvió 15 años, y que estuvo unos años después o unos años antes, no es un material desechable para nada, es simplemente un material que arribó a una conclusión distinta respecto a la fecha, que no hace en sí a la esencia del mensaje. Cuestiones que sí son importantes y que pueden variar. Bueno, algo que tiene mucho que ver respecto al estudio o la profecía que vamos a ver hoy, que es la de Abdías, es que Abdías, y ya lo van a ver en la siguiente placa, puede ser tanto el principio de este estudio como puede ser el cierre. Ya les voy a explicar por qué personalmente escogí tomarlo como el primero de los profetas, la primera profecía escrita, pero basta con que sepan de que no vamos a ser dogmáticos en estas cuestiones que no están en la Biblia. Abdías predicando principalmente a Edom, el destino o el destinatario del escrito es Edom, y bueno, seguimos después con Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Incluso algo que que había consultado Antonio hace unas clases respecto a Isaías, van a encontrar autores que hablan de la existencia de 2 o hasta 3 profetas Isaías, o que se identificaron con el primer profeta Isaías. Entonces van a encontrar un profeta Isaías en un periodo histórico, otro en otro periodo histórico y otro en un tercer periodo histórico ya cerca del final, y a cada uno le atribuyen cierto contenido de la profecía total de Isaías, que cuenta con 66 capítulos. Tampoco vamos a ser dogmáticos en eso, sí vamos a desde acá tomar una posición específica y puntual, explicaré los por qué frente a cada posición que tome, aclarando desde ya
que otra posición es admisible. Cuando hay algo que no sea admisible, sí se los voy a decir y decirles los por qué. En este caso no hay problema. Bien, ya tenemos el listado de los profetas y el orden, ustedes lo tienen en el WhatsApp que les envié, la plaquita esta, recuerden que todo esto está disponible en el Drive, el material para poder estudiar desde sus casas. Ahora, Abdías, yo les dije recién, este libro bien podría ser la apertura del estudio o podría ser el cierre del estudio. ¿Por qué? Porque lo podemos situar, fíjense, o en el 848 a.C., convirtiéndose en el primer profeta de lo que es el contenido profético puntualmente del Antiguo Testamento, la primera profecía escrita, o en el 586 a.C., o sea, al final del periodo del reino dividido, en la última invasión babilónica, ya cuando son llevados cautivos, la última tanda, podríamos decir, de judíos, quedando solamente algunos de los sectores más pobres y menos valiosos a los ojos babilónicos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para llegar a una posición en este estudio respecto a la fecha? Lo vamos a hacer viendo esto. La fecha debe ser determinada en función del contenido de la profecía, el contenido de este libro profético. Y está relacionado con la batalla contra Jerusalén, en la que los edomitas estuvieron involucrados. Y para eso vamos a ir a la profecía de Abdías en el versículo 11 y en el versículo, al versículo 14. Ahí se nos suma alguien más, espérenme un segundito que admito a la persona, ahí está. Bien. Vamos a la profecía, versículo 11 y hasta el versículo 14 de la profecía de Abdías. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos, cautivo su ejército, el ejército de Israel, contra Israel, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos se escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hasta acá la lectura del texto sagrado, del texto bíblico. ¿Qué vemos acá? Vemos un indicio acerca de el evento que puede definir el tiempo en el cual fue escrita esta profecía. Entonces, todo está vinculado a este evento puntual. Ahora, 5 eventos históricos surgen como resultado de esta descripción. En algunos materiales ustedes van a encontrar que son solo 4 eventos, en otros materiales van a encontrar que son 5 eventos. No importa, vamos a mencionar 5, porque esos 5 contienen a todas las posiciones distintas que existen. El primer evento es durante el reinado de Roboam. Durante el reinado de Roboam, recuerden que Roboam, hijo de Salomón, fue el que vivió la división en carne propia. Fue el resultado de su propia necedad, de su mala decisión, el hecho de que la tierra se dividiera, de que Israel se dividiera en reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Y una de las cosas que hablamos fue que Sisac de Egipto avanzó en contra de Roboam. Esa es una de las primeras que tenemos. Si ustedes quieren buscarlo en el texto, recuerden que Primera Reyes capítulo 12 nos relata la división del reino y en ese mismo relato un poco más adelante van a encontrar la historia de Sisac de Egipto. Luego tenemos durante el reinado de Joram. Estoy mencionando reyes de Judá, reyes del sur. ¿Sí? O sea que no estoy hablando de Joram del norte, para que no se les mezcle, porque encima Joram justo pertenece al periodo más enredado del estudio que estuvimos haciendo. Joram, hijo de Josafat, Joram del sur. Durante el reinado de Joram del sur, en 2 Crónicas 21, versos 8, versos 16, versos 17, tenemos una invasión de filisteos y de árabes que avanzaron en contra de Judá. Luego tenemos durante el reinado de Amasías, Joás de Israel,
rey del norte, avanza contra el reino del sur, estando reinando en ese momento Amasías. Si ustedes quieren buscarlo en la Biblia, lo van a encontrar en 2 Crónicas, capítulo 25, versos 11, verso 12, verso 23 y verso 24. Entonces ahí tenemos el avance de Joás, rey del norte, contra Amasías, rey del sur. Cuarto evento que surge y que reviste características similares a las relatadas en Abdías, durante el reinado de Acaz. Durante el reinado de Acaz, en 2 Crónicas, capítulo 28, versos 16 al 21, hay un avance de parte de edomitas y filisteos, hay una descripción en el 2 Crónicas 28, del 16 al 21, si ustedes toman el tiempo de leerlo luego en sus casas, van a encontrar la descripción del avance de los edomitas y también de los filisteos en ese tiempo. Y finalmente, el último avance, durante el reinado de Sedequías. Esta historia quizá la tienen fresca porque con eso cerramos. Sedequías, el último de los reyes del sur, Nabucodonosor avanza en 3 etapas contra Judá, y este es el quinto evento histórico que puede ajustarse a la descripción de Abdías, versos 11 al 14 o versos 10 al 14, donde quieran ustedes encontrar el comienzo de la base, de la justificación que Dios da y ofrece para el castigo contra Edom. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, de estos 5 eventos, hay 2 eventos que pueden ajustarse casi en su totalidad a lo descrito en la profecía de Abdías. El avance de filisteos y árabes durante el reinado de Joram y el avance durante el reinado de Sedequías de parte de Nabucodonosor de Babilonia. Esos son los 2 eventos históricos de estos 5 avances en contra de Judá que se ajustan casi en su totalidad a lo dicho. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para definir y tomar posición respecto a esto? Bueno, hay razones por las cuales entiendo yo, y hay muchos que también lo hacen, que nos llevan a pensar en una fecha temprana de escritura. Temprana me refiero al 848 a.C. en lugar del 586 a.C. Primero, es raro, es curioso que no se nombre ni a Babilonia ni a Nabucodonosor, siendo que en todo texto profético que condene el accionar de una nación enemiga, menciona, y principalmente cuando se trate de una potencia. Dios nunca veló la realidad de una invasión persa, medo-persa, asiria, Siria mismo en los libros históricos. En los libros proféticos habla de Tiro, habla de Sidón, habla de un montón de naciones. Es curioso que no especifique a una potencia tan grande como es Babilonia, y encima un poderoso como lo fue Nabucodonosor. Luego hay otras cuestiones. La descripción de Abdías no indica destrucción total de la ciudad, sí indica asolamiento, indica sufrimiento, indica cierto grado de invasión, pero para nada alude a una destrucción total de la ciudad como fue la que se sufrió en el 586 a.C. y en las 2 invasiones anteriores por parte de Babilonia. Fue terrible lo que hizo Nabucodonosor en Babilonia. Luego tampoco hay alusión a la destrucción del templo ni a la deportación, cosa importantísima. O sea, es muy raro, reitero, no hay que ser dogmático porque la Biblia no lo dice, pero sería muy raro que el texto sagrado no hiciese alusión a la destrucción total de la ciudad, a la destrucción del templo por parte de Babilonia, más puntualmente por Nabucodonosor, y encima la deportación del pueblo. Luego también existe otra cuestión, hay concordancia con otros profetas. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay profetas que son posteriores al primero de los 2 eventos. Volvemos atrás. Recuerden, durante el reinado de Joram, los filisteos y los árabes, hay un profeta como lo es Joel, que en su capítulo 3, verso 3 al 6, relata eventos similares y que parecieran tener su base en los versículos 11 y 12 de Abdías. También tenemos al profeta Jeremías, profeta del tiempo final de
del reino dividido y que sufre gran parte de la invasión babilonia y que menciona las naciones que estaban atacando, capítulo 49, versos 7 al 22, hay una correspondencia increíble con los primeros 9 versículos de la profecía de Abdías. Lamentablemente no hay tiempo para leerlo, pero luego lean en sus casas Abdías, versículos 1 al 9, y Jeremías 49, versos 7 al 22, y van a ver de que claramente Jeremías cita mucho de lo que Abdías había dicho, haciendo necesario que Abdías hubiese servido antes que Jeremías y no después que Jeremías. Luego, Joel también nos pide, nos demanda, si Joel toma base en lo dicho por Abdías, demanda de que Abdías fuese o hubiese servido con anterioridad, dejando, por lo tanto, una sola de las dos opciones como la más indicada durante el reino de Joram. Hasta acá respecto a la fecha. Ahora vamos al contenido. Yo para el contenido lo que hice fue elegir algunos bosquejos de personas de renombre y también estudiosos y estudiosas de la Biblia que nos permiten armar un bosquejo del texto y que nos van a introducir al análisis que vamos a hacer hoy, muy breve, pero por lo menos que nos permite llevarnos algo de contenido acerca de la profecía de Abdías. Tenemos un bosquejo que ustedes lo pueden encontrar si ustedes tienen la Biblia MacArthur. El bosquejo lo divide en 3 puntos. El primer punto dividido en 2 partes. El juicio de Dios sobre Edom, los primeros 14 versículos de la profecía, y dividido en 2 partes. El castigo de Edom y el crimen de Edom. En los primeros 9 versículos encontramos entonces cuál es el castigo de Edom. Hoy un hermano presente acá en el estudio me compartía, el versículo 7 es terrible, y les leo el versículo 7, porque realmente es terrible. Dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Claro, Edom había llegado a un punto de orgullo terrible, pero Dios pone fin a esto y anuncia a través de su mensajero el castigo de Edom. Pero no solamente anuncia el castigo, también ofrece las bases. Así que menos mal que ya leímos los versículos 11 al 14, podríamos leer también el 10, donde encontramos el crimen de Edom. ¿Cuál fue el crimen de Edom? El crimen de Edom fue quedarse pasivo viendo a Israel sufrir. Luego tenemos juicio de Dios sobre las naciones, restauración de Israel por parte de Dios. Hasta ahí el bosquejo que tenemos acá. Luego tenemos otro bosquejo. Sáquenlo de la Biblia Rairi y vayan. Y Rairi lo que hace es dividir el tema en 3 partes, pero lo hace de otra forma. Primero habla de la ruina de Edom, toma como una sección entera los primeros 9 versículos que hablan de la ruina de Edom. Luego habla de la denuncia de Edom, una denuncia en contra de Edom, su falta de fraternidad, su indiferencia y su agresividad. Y finalmente habla de la destrucción de Edom. Y ahí está incluido este juicio de las naciones que menciona MacArthur en esta parte final del texto sagrado. Si ustedes agarran la Biblia de Estudio para la Mujer, hay otro tipo de bosquejo, encontramos. Toman el primer versículo como la introducción, y el primer versículo es donde se presenta al mensajero y se da la previa al mensaje. Luego el mensaje que consiste en el juicio de Dios sobre Edom, la segunda parte. Del verso 10 al 14 están las bases del juicio de Dios hacia Edom o para Edom. Y finalmente el día del Señor y una descripción hablando del juicio de Dios sobre las naciones y la liberación de Israel por parte de Dios. Finalmente el bosquejo que vamos a utilizar es el que pueden encontrar en el auxiliar bíblico portavoz. Uso las citas y digo las fuentes para no robar nada a nadie, ¿sí? Para que sepan que esto proviene de otro estudio, sin embargo nos puede ser muy útil para nosotros, independientemente que luego modifiquemos o hagamos algo adicional. Lo que hace Wilmington es dividir las consecuencias para la casa de Edom y las consecuencias para la casa de Jacob, hablando de la nación escogida. Y entonces, de esa forma, establece un contraste. La casa de Edom va a ser humillada por Dios, por su ingratitud,
de corazón y por su actitud traicionera. Y luego, la casa de Jacob, se habla de una restauración, se habla de extensión del territorio y se habla de juicio sobre las naciones en Jerusalén. Bueno, entonces, utilizando este bosquejo, esta división en dos partes, veamos esto de las dos casas. Pero antes de ver esto de las dos casas, ahora que nos vamos a meter en el texto sagrado, empecemos a estudiar un poquito de historia. Ya tuvimos mucho de historia hasta el momento. ¿De dónde surge Edom? Si ustedes van al mapa de Israel, recuerden que el mapa lo tienen en el material que siempre les dejo disponible. Si ustedes van al mapa, Edom es una nación que se encontraba en el sur de Israel. Edom es descendiente, o la nación de Edom surge como descendiente ¿de quién? De aquel que en su momento también fue llamado Edom, que es Esaú. ¿Quién es Esaú? Entonces necesitamos conocer un poquito más de historia. Esaú es el hermano de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el hijo de Isaac y Rebeca. ¿Quién es Isaac? El hijo de la promesa hecha a Abraham. Y Abraham todos los conocemos. Puede que no conozcan a Isaac, puede que no me conozcan a Jacob, pero a Abraham todos conocemos. Entonces, Esaú, ¿quién es? Esaú es uno de los nietos de Abraham. Este nieto de Abraham, que no confiaba en las promesas de Dios y que no valoraba las promesas de Dios, termina vendiendo su primogenitura. Esta lucha que se daba entre estas dos personitas, estos gemelos, estos mellizos, que desde que estaban en el, entiendo que gemelos, porque si le podía tocar la mano y podían pelear, tenían que estar en la misma bolsa. Entre estos dos gemelos, esta lucha existente entre ellos dos, que se extiende a lo largo de toda su vida, deriva en un Jacob que lamentablemente muy mal y de muy mala forma termina haciéndose de la primogenitura y la bendición que por ella venía. Engaña a su padre y recibe la bendición. Esaú, constantemente alejado de la voluntad de Dios, se casa con dos mujeres cananeas, luego avanza en estas uniones que no son del sentir divino, demuestra una y otra vez a lo largo de toda su vida que no tenía ningún aprecio por la instrucción que había recibido en su infancia acerca del Creador. Entonces, esta nación es descendiente de alguien que ya estaba alejado del sentir divino. Esta nación se aleja luego con el tiempo con mayor tenacidad y firmeza del sentir divino. Edom, en sus orígenes, es hermana de sangre de Israel, hijos de Jacob e hijos de Esaú, ambos hermanos, sin embargo, constantemente alejados del sentir divino. ¿Qué hizo Edom? Edom, cuando vio padecer a su hermano, Edom, cuando vio padecer a los otros, se encargó de ¿qué? De jactarse en la desgracia de los demás, hablando de su actitud traicionera. Ahora, si vamos a ver cada uno de los puntos, empecemos con la ingratitud. Claro, Edom, si ustedes estudian un poquito acerca de la procedencia, van a encontrar de que no solamente se encontraba al sur de Israel, sino que se encontraba en un punto clave. Era a través de sus tierras pasaba una ruta comercial que unía la zona africana con el resto de los continentes. Entonces, si no había ningún viaje a través del mar, y el viaje era por tierra y el comercio se daba por tierra, era necesario pasar a través de ese pasaje que cruzaba las tierras de Edom. Sumado a esto, Edom se encontraba en un lugar muy particular, se encontraba en lo alto de las montañas, estaba rodeado de precipicios cavidades que llegaban a tener hasta 1700 metros de profundidad. No era fácil llegar y mucho menos atacar a una ciudad. Ellos estaban muy bien ubicados, tenían tesoros en la altura, eran conocidos por los sabios que ellos tenían. Si ustedes van a otras profecías y a otros textos en la Biblia, van a encontrar de que ellos tenían sabios que identificaban a la nación y finalmente tenían aliados que compartían con ellos y que los asistían en todos sus planes. Entonces, ¿qué pasa? Su seguridad estaba basada en sus logros. Tenían la misma carnalidad que tuvo en su momento Esaú.
ellos en ningún momento estuvieron dispuestos a dar gloria al Dios del cielo, sino que todo lo que conseguían entendían que provenía de ellos, y su seguridad se basaba en las cosas obtenidas aquí en la tierra. No estaban descansando en el Señor, sino descansando en su ubicación, en sus tesoros, en sus sabios y en sus aliados. ¿Qué pasó? Tuvieron una actitud traicionera. ¿Qué hicieron ellos? Abandonaron a sus hermanos de sangre. Nosotros entendemos que fue en el tiempo en el cual los filisteos y los árabes atacaron a Judá en tiempos de Joram, sea en ese momento, sea con Nabucodonosor. Ellos se quedaron mirando su ruina. Ellos no hicieron nada. Se sentaron como si estuviesen viendo un espectáculo que a ellos le atraía. Se gozaron en esa ruina y se mofaron, dice la palabra, se burlaron de ellos. No solo eso, no solo la burla, no solo el gozo de que los otros estén padeciendo, sino también el hecho de ocupar las tierras. Luego de que Israel, de que Judá en realidad llegase a la ruina, ellos invaden tierras, ganan espacio, ganan territorio, queriendo expandir su propio territorio, quieren llegar a las tierras que habían perecido por estos ataques. Y llega una actitud peor todavía. Peor, traicionera y peor. Ellos no formaban parte de la pelea. Los edomitas no tenían nada que ver con este ataque. Ni los filisteos, ni los árabes los habían buscado como aliados a ellos. Ellos simplemente estaban como observadores. No solo que se quedaron mirando, no solo que tuvieron una actitud pasiva respecto a la ruina de sus vecinos, hermanos de sangre, sino que cuando sus vecinos querían escapar y habiendo un único camino para poder escapar, no le permitían el escape. Los encerraban, los atrincheraban, muchos los mataban y hasta los tomaban prisioneros y los entregaban a sus enemigos. Ahí encontramos la traición que comete Edom. Eso lo relata el texto en los primeros versículos. Ahora, acá yo tomé la imagen de un edificio que es restaurado. Bien, Israel sufrió, Israel padeció, sí. Israel había sufrido en tiempos del ataque filisteo, del ataque árabe, sí. Incluso vamos más allá, Israel sufrió en Judá principalmente, como nación del sur, pero todo Israel sufrió constantes ataques. Hay una promesa acá de restauración. Hay una promesa de un Dios que se va a encargar de restituir a su pueblo en el lugar que él lo había dejado. Hay una promesa de extensión del territorio. La tierra que le pertenece o le pertenecía a Edom, bueno, esa tierra que le pertenecía a Edom es prometida para Israel, entre otras tierras más. Pero la promesa de Dios para Israel ocupa el territorio de Edom. Fue como si Dios le dijese a Edom, ¿te sentís orgulloso por tu tierra? ¿Crees que vos has conseguido algo de eso? Bueno, te cuento que esa tierra está destinada para mi hijo, está destinada para Israel, está destinada para aquel que yo elegí. Juicio de Dios sobre las naciones en Jerusalén. No solamente hay promesa de restauración, no solamente hay promesa de extensión del territorio, sino también hay una promesa futura de un Dios que va a venir a reinar en la tierra y que va a juzgar justamente a las naciones desde Jerusalén, situándose en el lugar de aquellos que habían sido objeto de burla. Fíjense la promesa que encontramos en Abdías. Ahora, mucho de esto ya se ha cumplido. Yo acá les anoté algunas profecías cumplidas. En el 312 a.C., árabes, los nabateos, habían desplazado a los edomitas que vivían en Petra. Ya aquellos que antes habían sido sus aliados, fíjense que ellos habían apoyado a los árabes, entre otros. Bueno, ¿crees que tenés un lazo con ellos? ¿Crees que ellos te van a ayudar? Eso va a cambiar. Tus amigos van a abandonarte, eso leímos en el texto 7, 312 a.C., la palabra de Dios se cumple. Los nabateos habían desplazado a los edomitas que vivían en Petra, que era la ciudad principal de los edomitas. Ellos terminan huyendo al sur de Palestina, fíjense, terminan yéndose para la tierra de la cual se habían burlado. Luego terminan siendo sometidos por Juan Hircano, un héroe militar judío, durante el tiempo de ¿quién? De los macabeos. Lean el tiempo intertestamentario, el periodo intertestamentario. Lean primera y segunda Macabeos y van a encontrar esto. Es más, tengo acá la cita, si ustedes quieren leer, de los Macabeos. Espérenme un segundito.
No tengo acá la cita del libro de los Macabeos, pero esto fue en el 134 al 104 antes de Cristo aproximadamente. Pero bueno, ellos huyen al sur y fueron sometidos por aquellos que antes habían sido objeto de burla. Un personaje que conocemos, el Herodes, que vivió en los tiempos del nacimiento de Jesús, como nosotros llamamos el niño Jesús, el Herodes que envió a matar a todos los niños con la idea de eliminar al Cristo, bueno, era edomita, era justamente uno de los descendientes de este grupo edomita desplazado. Fíjense cómo la enemistad continúa, lo heredaron en su sangre, lo llevaban en su ADN y terminaron plasmándolo en todo su obrar. Finalmente, y esto es muy curioso, ellos terminan siendo aniquilados junto con los judíos en el 70 después de Cristo. Claro, aquellos que ya estaban ocupando tierras de Palestina, aquellos que estaban ocupando tierras de sus hermanos de sangre, de quienes se habían burlado, de quienes no habían apoyado, en el 70 después de Cristo se rebelan contra el Imperio Romano. Y sabemos por la historia que el Imperio Romano destruye la ciudad y no deja ni un solo ladrillo de pie, destruye la ciudad, destruye a las personas, y después de ese evento en el cual es exterminado un montón de gente, no se sabe absolutamente nada más de los edomitas. Llegó el fin de los edomitas. Dios le puso un fin a los enemigos de su pueblo. Hasta acá el análisis del texto, hasta acá el análisis del contenido. Esta profecía nos permite avanzar rápidamente porque es una profecía muy corta, es un libro de un solo capítulo, o sea que es sencillo de estudiar en ese sentido, y aunque hay contenido teológico profundo, llámese el Día del Señor, hay contenido escatológico, como hay gran parte que es histórico y un análisis un poco de lo obrar de cada pueblo, de Edom, de Judá, la restauración de Judá y demás, y ya que ustedes tienen una buena base del reino dividido, hemos podido avanzar rápidamente. Vamos a hacer ahora, como hacemos siempre, este recreito de 5 minutos. En 5 minutos retomamos para sacar alguna aplicación práctica que puede surgir del texto de la profecía de Abdías. Bien, retomamos entonces, como siempre hacemos, para que este estudio no se haga tedioso ni tan teórico, de buscarle una aplicación práctica al texto. Bueno, Abdías tiene esa particularidad que es cortito y el contenido pareciera que no hay mucho para sacarle. Yo recuerdo cuando lo estudiamos hace unos años con los jóvenes, los chicos, ¿no? Les dije, armen un mensaje de acá. Me miraron como diciendo, macho, búscate otro texto, dame algo de Romanos, buscame algo en Corintios. Pero hay mucha utilidad en estos versos. Así que vamos a tratar de ir sacando aplicaciones prácticas que entiendo pueden serles útiles a ustedes como lo han sido para uno. Hablamos hace un ratito de la condición orgullosa en la que a la que había llegado Edom, ¿sí? Como ellos estaban en un lugar de privilegio, geográficamente hablando, en su tiempo, el lugar donde ellos estaban ubicados realmente les permitía sentirse seguros desde la perspectiva humana. Esto es muy real y eso no lo podemos negar. Verso 3 y verso 4, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Bueno, lamentablemente, y creo que todos lo sabemos, ya sea por experiencia o por instrucción bíblica, mientras más alto estás, más fuerte es la caída. Eso fue lo que le terminó pasando a Edom. Ahora, hay un contraste que me gustaría que hagamos y que es muy útil. Una de las cosas que hace Dios, y que por eso me gustó mucho la división de Wilmington, en la que muestra lo que son las palabras de Dios para la casa de Edom y las palabras de Dios para la casa de Jacob, es la diferencia que hay cuando las mismas cosas las hacemos con nuestras fuerzas o las hace Dios a través de nosotros. Las mismas cosas hechas con nuestras fuerzas y hechas con las fuerzas, la potencia del Señor. Entonces nosotros leemos acá de que en el versículo 3 ellos se sienten de que nadie los puede derribar a tierra. ¿Por qué? Porque ellos están en las hendiduras de las peñas. Ellos llegaron a ese lugar de privilegio, conquistaron ese espacio, se adaptaron a ese lugar y se sienten seguros. Pero
no están seguros para nada. ¿Por qué? Porque aunque desde la perspectiva humana ese espacio es un espacio de seguridad, para Dios no hay ningún lugar en el que Él no pueda cambiar las cosas, al que Él no pueda llegar, al que Él no pueda acceder. Ahora, fíjense cómo cambia el panorama cuando al mismo lugar nos lleva el Señor. Cuando vamos a un libro muy hermoso, que es el libro de Cantar de los Cantares, y vamos al capítulo 2, verso 14, encontramos al esposo diciéndole a la esposa palabras muy lindas y muy especiales. Entendemos, en función del estudio del texto, de que la relación entre el esposo y la esposa es una figura que nos permite conocer y comprender mucho de la relación entre Dios y el pueblo que Él ha escogido. Y en el texto 14 del capítulo 2 de Cantar de los Cantares leemos: Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Quien había posicionado a la amada en el lugar de seguridad y privilegio había sido el marido, había sido el esposo. Estaban en el mismo lugar donde estaba Edom. Sin embargo, fue Dios el que puso a la paloma, a la amada, a la iglesia, hoy podemos decir, lo puso ahí. Dios hizo exactamente lo mismo que Edom había conseguido hacer. Pero cuando las cosas las hace Dios, hay seguridad. Cuando las cosas las hacemos con nuestra potencia, nada nos puede asegurar el éxito. Es muy importante y esto nos puede servir muchísimo, en especial cuando tratamos nosotros de servir con nuestras fuerzas. El orgullo de Edom venía ¿por qué? Venía porque tenían éxito en lo que hacían. No necesitaban a Dios. Sin Dios llegaron a lo alto, llegaron a la hendidura de la peña, llegaron a un lugar de privilegio, tenían los mejores aliados. Sin Dios les estaba yendo bien. Lamentablemente, cuando nos va bien sin Dios, tendemos a pensar de que no dependemos de Él o que no es necesario depender de Él. El escenario, el panorama cambia cuando nosotros dejamos que Dios nos posicione en la hendidura de la peña, que Dios nos posicione en el lugar de privilegio, que Dios sea el que nos permita tener lazos, alianzas que nos permitan tener éxito. El éxito llega, el éxito permanece, las obras permanecen, las obras trascienden. Eso es lo que sucede cuando es Dios el que obra y no nosotros. ¿Quién me derribará de la tierra? Dios le dice, texto 4, yo te voy a derribar. Si te remontás como un águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de allá, dice Jehová, yo te voy a derribar. ¿Por qué? Porque subiste solo, porque yo no te quise poner ahí, porque no lo hiciste con mis fuerzas, entonces yo te voy a bajar de ese lugar. Robadores de noche. ¿Por qué la necesidad de robadores de noche? En donde estaban ellos, en un lugar de semejante privilegio, era un lugar tan inaccesible, que los que accedían ahí eran personas preparadas, eran personas que habían planificado, eran personas que habían trabajado mucho para poder llegar. Sabían que durante el día no se podía llegar, la posición era real, el privilegio geográfico que tenía Edom era real, y no era fácil hacer un ataque de día. Para los locales era muy simple eliminar la amenaza. Sin embargo, la noche era simple atacarlos y era simple hacerlos caer, y finalmente fue lo que les pasó. Entre otros tantos ataques que recibieron, yo mencioné el de los nabateos en el 312 a.C. aproximadamente, que los atacaron y los terminaron desplazando de su lugar principal y central, que es Petra. Entonces, fíjense cómo los enemigos preparados en contra de ellos terminaron exterminándolos. Ellos se posicionaron humanamente con sus fuerzas en semejante lugar de privilegio que obviamente el ataque que iban a recibir no iba a ser un ataque simple. Esto es importante que lo comprendamos. Mientras más alto escalemos en nuestro obrar, en nuestro transitar, mientras más alto estemos, más fuerte va a ser el ataque. Por eso es necesario que el que nos posicione en ese lugar de privilegio sea el Señor.
Y acá no estoy hablando de éxito monetario, de éxito laboral, de éxito en la iglesia, estoy hablando del lugar de privilegio que nosotros ocupamos hoy como sus hijos, el lugar de seguridad en el cual descansamos, en el que ni siquiera la muerte nos genera temor porque sabemos que significa el encuentro con nuestro Señor. Si nosotros llegamos a la seguridad incluso frente a la muerte, por nuestros propios medios y por el simple hecho de apoyarnos en nuestra juventud, en nuestra potencia o en una consecución de buenos eventos o de serie de eventos afortunados, entonces, mientras más alto lleguemos en nuestra seguridad, más fuerte va a ser el ataque y más fuerte la caída. Sin embargo, si es Dios el que nos lleva, la cosa cambia totalmente. Edom, versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Recién en este pequeño intervalo, Diego me mandaba un texto de Ezequiel, capítulo 25, que es uno de los textos que se puede usar como argumento para decir, no, Abdías es más de una fecha tardía. ¿Por qué? Porque coincide algo del juicio que es relatado en Ezequiel 25 con lo que es Abdías. Bueno, ¿qué es lo que habla ahí? Habla de los temanitas, habla de Temán. Temán era caracterizado, y lo van a poder leer en la profecía de Jeremías en el capítulo 40, ¿por qué? Por los sabios que tenía, perdón, capítulo 49. Entonces, Edom no solamente era un lugar de privilegio, no tenía un espacio de privilegio, sino que tenía personas con conocimiento, personas con sabiduría. Pero esa sabiduría era una sabiduría que no reposaba en lo eterno. Era quizá una inteligencia muy útil, era quizá una capacidad de decisión muy buena. Eran personas con muy buen criterio y muy buen accionar, pero ninguno de ellos pudo permanecer de pie cuando el Dios del cielo atacó. No haré que perezcan los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Hasta los que se sentían más seguros y con su accionar más prudente terminaron trastabillando cuando se acercó el Dios de los cielos. La injuria a tu hermano Jacob, verso 10. Van al 10 y dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Hermanos, no podemos aplicar de manera lineal y directa esto a la iglesia porque estamos hablando de otro pueblo y de otra relación. La relación entre Edom y Judá no es para nada comparable con la relación entre vos y yo como hermanos en Cristo, ¿sí? Ahora, hay una enseñanza por detrás y hay un sentir divino proveniente de su propio carácter, del carácter de Dios, que claramente aborrece cualquier acción en contra de aquellos que forman parte de tu misma familia. Independientemente que la relación entre Edom y Judá o Edom e Israel no sea la misma que tenemos vos y yo como hermanos o hermanas en Cristo, es necesario comprender que el Señor aborrece a aquel que ataca a su propio hermano. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que este para comprender que al Señor no le agrada cuando nosotros dentro del cuerpo nos dividimos, nos rechazamos, nos alejamos de nuestro hermano, generamos división, generamos disensión? Hay otros textos para utilizar que son más aplicables a esa realidad, pero el sentir divino se manifiesta en esto. El sentir divino es contrario a todo aquel que va en contra de su propio linaje, aquellos que forman de la misma familia, que provienen de la misma familia. Todos procedemos del Señor, somos una nueva creación en Cristo, entonces nosotros deberíamos estar siempre dispuestos a apoyarnos unos a otros. El accionar de Edom muchas veces es el accionar nuestro, cuando nuestro hermano, aquel que no te cae bien, aquel que no te cierra, que sirve de otra forma, que entiende de otra forma, actúa mal y le va mal, vos te jactás, cuando en realidad podrías estar ahí para ayudarlo. Judas, cuando habla acerca de aquellos que son engañados por los falsos profetas, dice, a los que dudan hay que tratarlos con misericordia. Muchos son más débiles en la fe que uno, muchos están comenzando en las cosas del Señor y otros están avanzados, pero lamentablemente han sido engañados porque en su formación o crecimiento no han tenido la posibilidad de comprender ciertas verdades. Entonces, en lugar de sentarte como Edom y disfrutar de su ruina, es importante que nos dediquemos a orar por nuestros hermanos, a interceder por nuestros hermanos y estar para nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay una promesa de bendición, y no la promesa de bendición que hay para la restauración de Israel.
sino la promesa de bendición que Dios tiene para todos aquellos que viven conforme a su voluntad. Dice Cristo de que nosotros tendremos un vínculo amistoso, de amistad con Él, con nuestro Salvador, con nuestro Creador, en función de seguir ¿qué? De seguir sus mandamientos, de seguir su voluntad. Luego del texto 15 hasta el final tenemos una descripción de lo que es el juicio de Jehová. Y tenemos el juicio histórico que estaba a punto de caer sobre Edom, cosas que iban a suceder en breve, sea en unos años o en unos cientos de años, pero que hay mucho que ya está cumplido. Yo cité algunas de las cosas que ya se han cumplido sobre Edom, pero también lleva el Señor al profeta a mirar aquel tiempo futuro, aquella promesa que aún es lejana en el tiempo o cercana ya para nosotros, no lo sabemos, el Señor solo lo conoce, pero el tiempo en el cual Cristo va a reinar aquí en la tierra. El día de Jehová. Ese periodo de tiempo que incluye el tiempo de la tribulación y que incluye el reino milenario hasta esa culminación al final de los tiempos con el gran trono blanco. Ese día en el cual Jehová va a mostrarle al mundo lo que es un reino justo. Quiero comentarte algo. Vos y yo hoy ya pertenecemos a ese reino. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y algún día, en el día de Jehová, el día dispuesto para que Él lo manifieste al mundo, el reino va a mostrarse en su plenitud. Pero vos como iglesia, vos como testigo tenés la posibilidad hoy de manifestar el carácter de un ciudadano del reino de los cielos, de un ciudadano que es gobernado por el Creador Jesucristo. Fíjense la importancia que los profetas le dan a ese día, un día de esperanza para Israel, un día de restauración para Israel, un día en el cual las cosas van a funcionar bien, un día en el que todo va a funcionar correctamente. Bien, ese día llegará en un futuro. Lo vamos a disfrutar y vamos a reinar con Cristo, pero hoy nosotros podemos mostrarle al mundo el carácter de un ciudadano del cielo. Entonces, un desafío con el que cerramos la profecía de Abdías. Nosotros estamos hoy, en tiempos actuales, viviendo como ciudadanos de aquel reino futuro, de aquella promesa futura, una promesa de restauración para una nación como lo es Israel, una promesa de juicio para aquellos que toman las actitudes de Edom, una promesa de un Dios reinando aquí en la tierra, mostrando lo que es la justicia divina en toda su plenitud. ¿Estamos hoy viviendo de esa forma? Con eso me gustaría cerrar, que oremos y luego cualquier duda o consulta aprovechamos estos últimos minutos. Yo sé que algunos, por ejemplo, Walter me había dicho que tenía que empezar la reunión de jóvenes ahora, así que oramos rápido y damos el cierre al estudio. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, gracias por este precioso libro que nos has dejado a través de tu profeta, a través de Abdías, Señor, que sepamos extraer todo contenido útil para nosotros. Sabemos que toda la palabra es útil para hacernos fieles servidores tuyos y para perfeccionar nuestro obrar, para perfeccionar nuestro trabajo de amor que hacemos por ti y para ti. Señor, que sepamos estudiar tu palabra, que sepamos aplicar tu palabra, sepamos vivir tu palabra y aceptar los desafíos que ella nos deja, Señor, cuando abrimos la Escritura y la vemos como hemos podido hacerlo hoy. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y te agradecemos por este tiempo. Amén.